Estimados oyentes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente de todos los lunes a las 2 de la tarde, hoy 26 de septiembre. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Además, muy bien. Miren ustedes que la semana pasada me quedé sorprendido por el interés que mostraron ustedes, nuestros oyentes, con respecto al tema del trastorno por déficit de atención en adolescentes. Y recibí múltiples llamadas de oyentes que efectivamente estaban preocupados por cómo lo que habíamos descrito podía parecerse a algún padecimiento que tuvieran sus hijos, pero también es importante señalar que la mayoría de padres de familia que nos llamaron con respecto a este tema tenían más bien hijas, ¿no? Es decir, que la preocupación mayor en esta semana ha sido sobre las chicas, las niñas que tienen trastorno por déficit de atención. Y es importante señalar esto porque efectivamente, y miren cómo es la sabiduría de las madres, ¿no? Hay muchas investigaciones con respecto al trastorno por déficit de atención en niños, pero muy pocas investigaciones sobre cómo es que el trastorno por déficit de atención se desarrolla en las mujeres. ¿Y saben por qué es esto? Fundamentalmente porque hay un subdiagnóstico muy claro en el trastorno por déficit de atención en niñas, en adolescentes y en mujeres adultas. Es más, en nuestra experiencia en el trabajo clínico, generalmente cuando nosotros vemos niñas con trastorno por déficit de atención y les hacemos la entrevista clínica y salen todas estas manifestaciones propias de este trastorno, las mamás nos dicen, pero doctor, yo tengo lo mismo. Y nos manifiestan, si yo lo hubiera sabido antes, hubiera podido entender qué cosa era lo que me estaba pasando. Y entonces me di cuenta, por lo que he vivido esta semana, que efectivamente, si bien es cierto, hay un desconocimiento general con respecto al trastorno por déficit de atención, hay un desconocimiento mayor en relación al trastorno por déficit de atención en mujeres. Y entonces el día de hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención haciendo una diferencia de género en relación a los síntomas, porque efectivamente estas diferencias existen y creo que es muy importante conocerlas porque cuando hablamos del déficit de atención, ¿no? Siempre hablamos de una serie de signos y síntomas patrones que en realidad describen más lo que pasa en el niño con déficit de atención que en las niñas, ¿no? Porque pareciera que hay un pensamiento común de que el trastorno por déficit de atención podría ser más frecuente en varones, pero hoy les voy a mostrar que eso inclusive tiende a ser relativo y que aparentemente los síntomas que se presentan en las mujeres y la forma en que se presentan estos síntomas y las comorbilidades que acompañan el trastorno en mujeres parece ser diferente y parece que esta característica hace que sea mucho más difícil para los profesionales dedicados a este tema, los profesores en las aulas y los propios familiares, difícil de poder ubicar debido a esta complejidad. Muy bien, y entonces hoy en nuestro programa Musicalmente, expedido como ustedes saben todos los martes, los lunes a la 1 de la tarde vamos a hablar, a las 2 de la tarde, perdón, vamos a hablar de este tema de trastorno por déficit de atención en mujeres. Muy bien. ¿Qué es lo que los estudios nos dicen? A través de diferentes investigaciones acerca de la prevalencia, es decir, de la frecuencia con la cual vemos trastorno por déficit de atención, hemos podido establecer por estos estudios que hay una proporción entre sexos que varía aproximadamente entre 1 a 3 a 1 a 6 entre niños y niñas. Es decir, que es más frecuente ver trastorno por déficit de atención en niños. Aparentemente 3 veces más o 6 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Comprenderán que si entendemos que la estructura cerebral tiene un patrón propio de nuestra especie
es difícil poder entender cómo desde la niñez, cuando todavía no ha habido el afrontamiento hormonal, que muchas veces diferencia algunos trastornos del área de la psiquiatría y de la neurología, y hace diferencias entre el hombre y la mujer, cuando uno nace con este proceso no tendría por qué haber tanta diferencia, ¿no es cierto? Si es que todavía no transita el aspecto hormonal. Y entonces podemos afirmar que esta proporción que parece ser tan disímil en la niñez va desapareciendo en la adolescencia y desaparece en la adultez. Miren ustedes, ¿ah? Es decir, la diferencia de la prevalencia del trastorno por déficit de atención entre niños y niñas está muy diferenciada. Como les digo, algunos estudios dicen que es 3 veces más frecuente en el varón que en la mujer y otros 6 veces más frecuente en el varón que en la mujer. Pero si esto es verdad, ¿por qué en la adolescencia esta diferencia se va acabando y en la adultez no existe? Si se supone, y hoy estamos claros, que el trastorno por déficit de atención no desaparece con la edad. Entonces las proporciones deberían ser iguales, ¿no es cierto? En la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Entonces algo está pasando claramente que nos está permitiendo fallar en la definición de este trastorno en el sexo femenino. Justamente por lo que les acabo de decir, hay poca información que hace referencia al trastorno por déficit de atención en mujeres, debido a que los pocos estudios que se han realizado en esta población, la mayoría se ha basado en la experiencia clínica en varones más que en mujeres, y más aún y menos frecuente aún investigaciones sobre déficit de atención en mujeres adultas. Este déficit entonces posiblemente es debido a que las mujeres no son diagnosticadas cuando son niñas, ya que éstas suelen pasar más desapercibidas. Y entonces, ¿por qué las mujeres pasan desapercibidas de niñas cuando tienen trastorno por déficit de atención? Porque usualmente la expresión sintomatológica del trastorno se caracteriza porque en la mujer el tipo, sobre todo niñas, el tipo de trastorno por déficit de atención es más del tipo inatento, más que impulsivo e hiperactivo. Por lo tanto, una niña en clase inatenta no va a generar problemas en el grupo, no va a generar disturbios en la clase. En cambio, si tuviera un trastorno por déficit de atención donde predomina la hiperactividad y la impulsividad, claramente se notaría y entonces inmediatamente los profesores del colegio le dirían a los padres: ¿sabes qué? Haz evaluar a tu niña porque pareciera que tuviera un trastorno por déficit de atención. Pero justamente porque aparentemente lo que más predominaría son los síntomas de inatención, y al no haber conductas que generen disturbio en la clase, entonces las niñas con déficit de atención pasarían desapercibidas. Ese es un factor que parece ser importante y que nos puede indicar el por qué hay un infradiagnóstico en este grupo etario. Muy bien. Lo otro es que en la práctica clínica se ha apreciado con frecuencia que las mujeres recién llegan a hacer diagnóstico de su déficit de atención cuando son adultas. Es decir, inclusive pasan por la adolescencia sin el diagnóstico. Y esto le daría sentido a la estadística que les acabo de señalar, ¿no? Hay diferencia en la niñez, con predominancia para el varón, va desapareciendo en la adolescencia y termina desapareciendo totalmente en la adultez. Entonces es importante recalcar que la diferencia entre los sexos no se debe específicamente a los síntomas, sino que aparentemente habría una expresión fenomenológica de los síntomas diferente, con un predominio diferente, y que el impacto sobre la funcionalidad entre hombres y mujeres también sería diferente. ¿Se dan cuenta? Y entonces, con esta característica nos podemos dar cuenta de que algo está pasando. Cuando decimos característica de los síntomas, nos referimos a que podrían haber síntomas que predominen más que otros. Y lo otro es que
la alteración que produce sobre la funcionalidad de las niñas, ¿no es cierto?, podría pasar desapercibido versus el deterioro funcional que producen los niños. Muy bien. Y entonces, si podemos tomar en cuenta lo que les acabo de decir, voy adelantándoles que la intensidad de los síntomas se va a presentar en el ser humano, ahora hablo del ser humano en general, por la capacidad que tenga el individuo de poder interiorizar su propio control, de conocerse e interiorizar el control de sus impulsos, el control de su propia hiperactividad en la actividad diaria. Sin este control, entenderán ustedes que todo lo que pasa alrededor de un niño con déficit de atención, el niño se lo adjudicará a un factor externo. No se lo adjudicará a un error de él propiamente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que se ha podido establecer aparentemente es que las chicas jóvenes tienen generalmente una tendencia a perder ese control interno más que los niños. Y entonces las niñas tendrán más la tendencia de asignar el problema que tienen propio del déficit de atención a cuestiones externas, ¿no? Las niñas tienen tendencia a culpabilizar, entre comillas, de sus síntomas de inatención o de impulsividad o de hiperactividad a sus hermanos, a sus padres, a sus compañeras del colegio o compañeros del colegio y a sus profesores. Porque tendrían un poco más de dificultades que los varones de poder internalizar el control de lo que están sintiendo, el control de sus propios procesos afectivos. Y entonces, acá es donde pareciera que está el núcleo del problema. Porque, lógicamente, si yo tengo dificultades que vienen de mí y no las puedo reconocer y se las asigno a otras personas, entonces el devenir de mi estado de ánimo, el devenir de mi felicidad, no va a estar en relación a cuánto haga yo por mi felicidad o cómo me vea yo, sino va a estar en relación a cómo los demás influyan sobre mí, en cómo me vean, en cómo me juzguen. Y entonces comprenderán que bajo esa perspectiva, lógicamente, la clínica en las niñas con déficit de atención tiende a ser y va a ser diferente que en el varón. ¿Qué pasa cuando hay esta dificultad de poder reconocerse en el problema? En primer lugar, no vamos a poder ejercer la libertad en la conducta. ¿Por qué? Porque mi conducta debe depender de lo que los demás digan, opinen o piensen de mí. Y entonces esta característica que yo voy cultivando desde niña, ¿no es cierto?, cuando llegue ya a edad adulta y las hormonas hagan influencia sobre mi conducta, mis cambios anímicos van a ser más bruscos. Y entonces en la adultez y cuando empiece la menarquia, es decir, cuando me enfrente a la menarquia y después cuando me enfrente ya como mujer al proceso de disminución de las hormonas a la menopausia, esto se va a ver mucho más claro. Esa es la razón por la cual las mujeres son más descubiertas en el proceso de déficit de atención cuando son adultas que cuando son niñas. Entonces, las mujeres con déficit de atención cuando son madres, ¿no es cierto?, tienen esta sensación de descontrol interior. Entonces, la inatención hace que se desorganicen, ¿no? Y tienen dificultades para llevar las riendas de la familia. Y entonces se llenan de mucha angustia. Todo el proceso de organización familiar, los hijos, etcétera, se les complica mucho más y tienden a automatizar lo que hacen, a programar lo que hacen de manera muy, muy intensa. Entonces esto les genera más ansiedad aún. Y en el trabajo, los síntomas
señalados se van a exagerar más. Entonces las mujeres con déficit de atención van a ser mucho más aprensivas, van a estar mucho más atentas a sus errores porque van a sentir que los compañeros la van a criticar. Y entonces ahí va a comenzar a tener problemas de socialización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las mujeres diagnosticadas con trastorno por déficit de atención, en comparación con mujeres que no tienen déficit de atención, tiene mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos, tiene mayor probabilidad de presentar niveles altos de estrés y de ansiedad. Pero además tienen una mayor tendencia, como les digo, a atribuir los sucesos y las dificultades que tienen más bien a factores externos, lo que nosotros llamamos locus externo, ¿no? Es por lo que pasa afuera, no es por lo que me pasa a mí. Es decir, mi análisis no es desde mí hacia afuera, mi análisis es de afuera hacia mí. Y entonces esto va a generar en la mujer bajos niveles de autoestima y a la hora de tomar decisiones, estas decisiones van a estar influenciadas lógicamente por los aspectos emocionales. Las mujeres con déficit de atención tienden a tener alta reactividad emocional y esto altera su proceso de análisis y altera también su proceso de reflexibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren ustedes, es bien importante lo que les estoy diciendo porque nos ha pasado con mucha frecuencia cuando hemos atendido niñas o niños con trastorno por déficit de atención y en el interrogatorio clínico, ¿no es cierto? La madre hace un reconocimiento de que ella también tiene el problema, ¿no? La madre ha sido tratada y generalmente el diagnóstico que le han asignado no es un trastorno por déficit de atención. Porque claro, si estamos frente a una mujer que es muy reactiva, que cambia bruscamente de estado de ánimo, ¿no? Que es muy estresada, que es irritable, que cada vez que algo le pasa se lo asigna al otro, ¿no es cierto? Que llora intensamente, entonces provoca pensar que esta mujer tiene un trastorno de personalidad. Y generalmente el diagnóstico erróneo con respecto a mujeres con trastorno por déficit de atención es que tienen un trastorno de personalidad limítrofe, también conocido como trastorno de personalidad borderline. Nos hemos encontrado muchas veces con mujeres con trastorno por déficit de atención que han sido erróneamente diagnosticadas de trastorno de personalidad borderline o limítrofe. Y el otro diagnóstico erróneo en mujeres con trastorno por déficit de atención es el trastorno bipolar. Como cambian rápidamente su emocionalidad, tienen una conducta entre comillas disfórica, entonces provoca pensar que el problema podría ser el de un trastorno bipolar. Y entonces nos pasa con frecuencia que vemos niños, niñas con trastorno por déficit de atención y las madres tienen diagnóstico de trastorno bipolar o trastorno por déficit de atención, cuando en realidad lo que tienen son las complicaciones propias de un trastorno por déficit de atención del adulto en mujeres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, miren ustedes, para que tengan una idea, ¿ya? Los tipos de trastorno por déficit de atención tienen esta prevalencia, ¿ya? Se han podido reconocer en el trastorno por déficit de atención 3 subtipos. El primero es el subtipo combinado, que es el más frecuente. Es el subtipo en que están combinados todos los síntomas. Ese es el más frecuente. Y este, en niños y niñas, se presenta alrededor del 80% en niños, 65% en niñas. Es decir, de toda la población por trastorno por déficit de atención, 80% generalmente los niños tienen este tipo combinado y las mujeres 65%. Luego viene el subtipo inatento, que es más frecuente en las niñas. ¿Se dan cuenta? Es más frecuente en las niñas. Y en las niñas se puede encontrar en un 30%. Es decir, del 100% de niñas con déficit de atención, 30% corresponderían a inatento. En cambio, en el niño sería solo 16%, la mitad.
Y luego tenemos el subtipo hiperactivo impulsivo, que se encuentra en porcentaje menor en ambas poblaciones, alrededor de 4 a 5% en niños y niñas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos puede dar una explicación clara por qué hay un subdiagnóstico del trastorno por déficit de atención en las niñas, porque si entendemos que hay una predominancia del 30% en el subtipo inatento, ese va a ser justamente el grupo de niñas que no va a ser precisamente diagnosticado. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las diferencias del trastorno por déficit de atención en niños y niñas en relación al rendimiento escolar? Vamos a empezar con el rendimiento escolar porque usualmente y erróneamente es lo que más le preocupa a los padres, el rendimiento escolar. Muy bien. Miren ustedes, el bajo rendimiento académico es debido en parte a las propias dificultades de organización, de planificación, de priorización de los eventos, de la atención y la precipitación en la respuesta que obedece a alteraciones de las funciones llamadas ejecutivas, ¿no? Las que nos permiten resolver los problemas. Perfecto. Eso es lo que pasa usualmente en el déficit de atención, ¿no? Pero hay algunas características específicas diferenciadas por género. Por ejemplo, las niñas con déficit de atención muestran una menor presencia de trastornos del aprendizaje asociados al déficit de atención. Miren, las niñas además presentan mejores habilidades en la capacidad lectora, hecho que, como ustedes comprenderán, influye en la falta de diagnóstico. Si yo tengo una niña que tiene menos problemas de aprendizaje y además es una niña que tiene una buena capacidad lectora, difícilmente yo voy a pensar que tiene un trastorno por déficit de atención. Quiere decir que los niños con déficit de atención tienen más problemas con respecto a el aprendizaje. Estamos hablando de niños pequeños, más problemas con el aprendizaje, ¿no? Y más problemas con el aspecto lector, ¿no? Entonces es más fácil descubrirlos a ellos. Referente a los trastornos comórbidos, referente a los trastornos que acompañan al déficit de atención. Vean ustedes, los niños son diagnosticados con más frecuencia, vean ustedes, de trastorno negativista desafiante, o sea, no le hago caso a nadie, ¿ya? De trastornos de conducta en el aula, ¿no? Mayor índice de comportamientos disruptivos e hiperactividad. Y los niños con déficit de atención tienen mayor probabilidad de hacer depresión, de tener síntomas depresivos. En cambio, las niñas con TDAH son menos agresivas e impulsivas, tienen menos síntomas de trastornos de conducta, tienen mayor riesgo de sufrir trastornos de ansiedad, más que de depresión, tienen trastornos de ansiedad. Y a nivel escolar se muestran menos problemáticas y participan en más actividades extracurriculares. Van a las actividades extracurriculares. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una diferencia importante. Una cosa es que el niño se deprima, otra cosa es que la niña se ponga ansiosa. ¿Se dan cuenta? Una niña con trastorno por déficit de atención puede ponerse ansiosa porque no logra los objetivos académicos correspondientes. Un niño con déficit de atención se deprime porque no logra cumplir con las expectativas familiares. O él puede cotejar que se esfuerza y no consigue los objetivos que estaba buscando. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta diferencia es realmente importante porque, imagínense, yo tengo una niña con un trastorno por déficit de atención que está siempre preocupada por sus notas, está preocupada por cumplir con la tarea, está preocupada con terminar su trabajo y hasta a veces no puede dormir porque piensa en todo lo que le falta. ¿Cómo va a pensar uno que esa niña tiene un trastorno por déficit de atención si es tan preocupada por sus estudios? En cambio, si yo tengo un niño, ¿no es cierto?, que es impulsivo,
hiperactivo, respondón, discute con los padres, anda a hacer tu tarea, no quiero. Ese sí tiene un déficit de atención, pues, ¿no? Ahí sí puedo decir yo claramente, no, este niño tiene déficit de atención. Ahí se dan ustedes cuenta de una diferencia que es importante y que nos puede hacer entender por qué los niños con déficit de atención son más rápidamente diagnosticados que las niñas. ¿Qué les parece? Muy bien. Ahora, es importante recordarles que estas diferencias con respecto a los trastornos comórbidos, es decir, ansiedad, depresión y del rendimiento académico, en la capacidad de lectura, ¿no es cierto? Estas diferencias en la adolescencia se emparejan, desaparecen, pero en los niños se ve claramente. Y entonces ahí tienen ustedes, y tiene sentido lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo es que de niños hay 3 a 6 veces más hombres con déficit de atención, ¿no? En relación a las mujeres, y cómo en la adolescencia están tas con tas? No puede ser, ¿no es cierto? Y eso es por lo que la sintomatología, como les digo, tiene características de presentación y de intensidad diferentes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la conducta, ¿no? Vean ustedes, vemos que los problemas de, como les decía, conducta negativista desafiante y de conducta se pueden presentar en las niñas, pero tienen un índice menor, son menos intensos. Las variaciones del humor y de la ansiedad en las niñas puede ser también muy intenso. ¿Ah? Escúcheme bien, puede ser muy intenso. Son estas niñas que de pronto, ay, mamita, te quiero mucho, ¿no? Y media hora después uno las va a buscar a la habitación, mamá, ¿por qué me interrumpes? Y uno dice, ¿qué le pasa a esta niña, no? O esta niña que va donde la mamá y le cuenta pues su sufrimiento por lo que le pasa en el colegio y llora inconsolablemente. Y después, media hora después, uno escucha que está en el cuarto riéndose porque está viendo a un youtuber, ¿no? Que está haciendo alguna broma. Y uno dice que qué raro, ¿cómo puede cambiar de ánimo tan bruscamente? ¿No? Entonces, las niñas tienen niveles más altos de variación del humor y, lógicamente, como hemos visto, de la ansiedad. Y cuando esta niña llega a la adolescencia, la diferencia con los varones es que pueden tener un mayor riesgo de dependencia al alcohol y a las drogas, incluyendo el tabaco. ¿Qué les parece? ¿Y por qué? Porque van a buscar más bien elementos que disminuyan su ansiedad. Que disminuyan su ansiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cómo igual los procesos van cambiando en el tiempo. Entonces, con lo que les acabo de decir, ¿ya? Quiero repasar con ustedes cómo pueden ser las niñas con déficit de atención, porque no tienen todas el mismo patrón. Todas no tienen el mismo patrón. Hay niñas con déficit de atención que pueden ser muy litigantes, muy agresivas. Hay niñas con déficit de atención que pueden ser sumamente tímidas, condescendientes. No solamente en la casa, también en el colegio. Entonces, vamos a describir algunos modelos, a ver que si quienes me escuchan pueden ubicar a sus niñas en este proceso, ¿no? Vamos a empezar con el modelo de la timidez. ¿Cómo es una niña con déficit de atención? ¿O a qué corresponde una niña con déficit de atención con este modelo de timidez? Usualmente las niñas con déficit de atención que muestran como síntoma prevalente la timidez son niñas del grupo de la inatención, son niñas inatentas fundamentalmente. Muy bien. Ellas son más tímidas, como el nombre lo indica, y tienden a no relacionarse y a aislarse del mundo. Las niñas con este modelo tímido, que tienden fundamentalmente a la inatención y a la timidez, tienden a retraerse, a preferir estar en su casa
Y si están en su casa, a preferir estar en su habitación. Su inatención en clase, entonces, puede pasar desapercibida, porque aparte de que es inatenta, no es impulsiva, no es hiperactiva, además es tímida. Y entonces va a hacer todo lo posible para pasar desapercibida. Va a preferir sentarse atrás, por ejemplo, del salón. Y ustedes la ven a estas niñas que están mirando al profesor y no los están atendiendo. Están pensando en cualquier otra cosa, pero no los están atendiendo. Pero ahí están tranquilas. Parece que están escuchando, pero en realidad no lo están haciendo porque su pensamiento está en otro lugar. Son niñas que si los padres se ponen con ellas a hacer la tarea, la van a hacer. No van a entrar en rebeldía, no decir, no, no quiero. Las madres usualmente de niñas con déficit de atención que tienen este modelo tímido, se sientan, las madres o los padres o el acompañante, se sientan y las niñas hacen la tarea. Pero si no se sientan, no empiezan. Entonces son niñas que siempre necesitan acompañamiento para cumplir con esta obligación. Entonces, en general, diremos que las niñas con trastorno por déficit de atención tímidas son fundamentalmente inatentas, tímidas, tratan de pasar desapercibidas, cumplen con sus obligaciones escolares acompañadas usualmente. En el colegio no se dan cuenta de su inatención, justamente porque no tienen conductas disruptivas y no crean problemas. Y usualmente estas niñas tienden a ser más brillantes, tienden a tener mejor rendimiento escolar que los niños con déficit de atención, pero además dan la impresión de ser muy brillantes, de ser muy inteligentes. Por si acaso, y siempre lo voy a repetir, el trastorno por déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. Nos ha pasado muchísimo que al traernos niñas, adolescentes con trastorno por déficit de atención, los padres nos han dicho, doctor, ella es brillante, le va muy bien en el colegio, está en los primeros lugares. Y no entendemos por qué está triste, por qué no quiere salir, por qué quiere quedarse en la casa. Y ella siempre ha sido buena, nos ha hecho caso, siempre. Y es porque estas niñas son fundamentalmente inatentas. Pero ya cuando se entra en la adolescencia, otras complicaciones comienzan a presentarse. Luego tenemos el modelo hipersociable. Acá también los padres tienen dificultades de poder entender que sus hijos pueden tener déficit de atención, a pesar de que, a diferencia del modelo tímido, las niñas son hipersociables, recontrasociables. Como dicen los muchachos, demasiado sociables. ¿Y qué sucede en este momento? Que las niñas son, este grupo de niñas, no son fundamentalmente inatentas, no, son hiperactivas e inatentas. O sea, son inatentas, pero también son hiperactivas. Y entonces son estas niñas que hablan muy rápido sobre cualquier cosa, pasan de una cosa a otra, mamá, que mira, que yo, que tú, un tema a otro, un tema a otro. Y su hablar es abrumante. O sea, llega un momento en que el papá dice, o la mamá, por favor, hijita, ya. Porque hablan y hablan y hablan. Y son altamente sociables, pero son muy intrusivas, son muy impertinentes. Son estas niñas que son capaces de voltear el hombro de la compañera para que la atienda y le haga caso. Porque necesitan de la atención. Tienden a ser el centro de la atención. Entonces charlan constantemente, abruman a los demás, la gente se quiere ir, uy, ahí viene, uy, va a comenzar a hablar. Pero ella, pues, va al grupo y ella va, habla, se acerca. Es hiper sociable, ¿no? Y en la escuela, ¿qué va a hacer? Va a distraer a los demás, pues. Va a distraer a los demás en el salón, va a ser muy graciosa, va a distraer a todos. En el recreo va a ser, pues, una campanilla que va por todos lados y habla y se comunica con todos. Muy bien. Y entonces la consecuencia en la parte académica es que le va a ser muy complicado sentarse a hacer sus tareas, centrarse en las lecciones que tiene que hacer. Ahí sí a ella hay que, a diferencia de la tímida, a ella hay que estar encima para que
pueda realizar sus tareas. Entonces miren, el modelo tímido es inatento, sumamente tímido, tiende al retraimiento, poca socialización, buen rendimiento escolar. El modelo hipersociable son inatentos pero además hiperactivas, entonces son sumamente sociables, hablan hasta por los codos, son impertinentes, quieren ser el centro de la atención, tienden a la irritabilidad, no les gusta escuchar a los demás y van a tener dificultades porque difícilmente se van a sentar y se van a concentrar en sus tareas. Luego tenemos el modelo hiperactivo. Ese sí es más fácil de diagnosticar, ¿no es cierto? Porque es el típico modelo del que está siempre en movimiento, fastidiando, peleándose con los compañeros, ¿no? Son muy impulsivos, no tienen temor al riesgo, van, se atreven, no, yo lo hago. ¡Ah! Si hay que tirarse pues del primer piso, a ver quién es el más valiente, ¡pum!, se tira. Entonces es un modelo mucho más clásico en donde se puede hacer diagnóstico sin dificultad. Pero miren, este último modelo que les voy a presentar es probablemente el más complicado y el que más dificultades diagnósticas produce. Así como el inatento, ¿no? Las niñas inatentas que son difíciles de diagnosticar, las niñas que les voy a presentar ahora son también difíciles de diagnosticar y provocan diferentes tipos de diagnóstico. Y son las niñas cambiantes. ¿Cómo son las niñas con déficit de atención cambiantes? Miren, es una niña que tiene combinado la inatención, pero con la impulsividad. Son inatentas y además impulsivas. Muy bien. Y entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Y miren que este es el menos común, felizmente, ¿no? Las niñas que son inatentas e impulsivas, primero, se frustran muy fácilmente cuando las cosas no salen como ellas esperan que salgan. 2, son inflexibles, son tercas. No hay forma de sacarlas de su idea. Son estas niñas que uno comienza a discutir y siempre tienen una respuesta. Hija, pero mira, no, que tú, no. Entonces van discutiendo uno más otro, más otro, más otro. Y no se termina nunca. No importa lo que ustedes le digan, no va a entender. Y son estas niñas que, si uno dice, ya no voy a hablar más contigo, siguen para seguir litigando. Son muy litigantes. Son inflexibles. Y entonces estas niñas que son así muy intensas, ¿no? A veces se confunde el proceso y las califican como disfóricas. Disfórico es aquel que tiene un ánimo pues alternante, que puede ser muy intenso, entonces comienzan a confundirse los diagnósticos. Hacen rabietas frecuentes. Nunca están contentas con nada. Nunca. ¿No? A ver, hijita, ¿qué pedimos de comer? Yo quiero una hamburguesa. Quiero una hamburguesa de Memos. Ya, hijita, pero ¿la quieres con papas? Pídemelas como quieras. Uno pide la hamburguesa y llega, no tiene papas. Es que tú dijiste, no, tampoco tú sabes lo que me gusta. ¿Por qué me lo pides así? Y comienza la discusión, ¿no? A pesar de que se ha pedido lo que ella ha querido, la marca que ha querido, el sabor que ha querido, pero basta que haya cualquier dificultad que inclusive puede pasar desapercibida para los padres, se arma el problemón. Nunca están contentas. Y de adultas, comprenderán, viene la confusión diagnóstica, pues, ¿no? Son calificadas como borderline, limítrofes, o son calificadas como bipolares. Y en realidad tienen un trastorno por déficit de atención que ha tenido la evolución natural del proceso, ¿no? ¿Y por qué? Porque la reactividad emocional es muy intensa y comprenderán que empeorará con los cambios hormonales. Y entonces, esta reactividad emocional que es muy intensa se ve mucho más intensificada alrededor de la menstruación. ¿Qué les parece? Y entonces es una locura. Pero en realidad resulta siendo solamente, y digo solamente porque
entre un trastorno por déficit de atención y un trastorno de personalidad limítrofe, como ustedes comprenderán, hay una enorme distancia con respecto al tratamiento, con respecto al diagnóstico y con respecto al pronóstico de estos pacientes. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante esto. Es importante que ustedes tomen esto en cuenta. Entonces, no todas las niñas con déficit de atención van a ser iguales. Les digo porque nos pasa con frecuencia, que hacemos el diagnóstico y si tiene una terapeuta no muy entrenada, la terapeuta le va a decir, tú no tienes déficit de atención, si tú no eres hiperactiva. El 30% de las niñas con déficit de atención son del tipo inatento, no van a ser hiperactivas. ¿Me comprenden? No, pero si tú eres muy inteligente, eres la primera de tu clase. Sí, pues. Aquellas niñas que tienen un pensamiento obsesivo sobre sus notas, como las inatentas, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucha ansiedad, pueden tener un buen rendimiento escolar. Además, como les vuelvo a repetir, el déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. ¿Se dan cuenta? Y si estamos frente a una niña que es totalmente disruptiva, colérica, que cambia de emociones bruscamente, no, tú no eres inatenta, eres border. Y no. Por eso, escúchenme bien, es bien importante lo que les voy a decir. Cuando uno observa a un paciente, debe hacer esa observación a lo largo de la vida, no de manera transversal. Porque si no puede confundirse uno y asociar lo que tiene el paciente con problemas más bien de tipo ambiental, cuando en realidad es un proceso que viene desde pequeño y que si uno pone atención va a poder ubicar. Por eso es importante que cuando se haga la historia clínica de los niños con déficit de atención, sobre todo de las niñas con déficit de atención, se tenga en mente estas características clínicas, que son más inatentas, que pueden ser menos impulsivas, hiperactivas, que pueden ser más bien tímidas, que no tienen problemas con sus contemporáneos porque ni siquiera están con ellos, se sientan atrás, quieren pasar desapercibidas. O el otro extremo, ¿no? Que son inatentas pero muy impulsivas, y entonces ahí los cambios de humor también nos pueden confundir. Entonces, no se parece una niña con déficit de atención a otra niña con déficit de atención. No traten de encontrar patrones rígidos porque puede haber entonces confusiones con el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces cuando hemos encontrado una niña con déficit de atención? Comprenderán ustedes que el tratamiento va a depender del tipo predominante, ¿no es cierto?, de los síntomas de esta niña con déficit de atención. Si es una niña inatenta, es una niña tímida, entonces la terapia estará dirigida fundamentalmente a sacarla de esa timidez, que tenga mejor autoestima, mejor autoconcepto, que sea más asertiva, que mejore sus estrategias de socialización, justamente para poder vencer ese proceso, que conozca lo que le está pasando y que sepa que el déficit de atención tiene sus dificultades, pero también tiene ventajas. Se los he dicho muchas veces, los déficits de atención tienden a ser muy creativos, ¿no? Tienden a ver cosas que no ve a nadie, y vuelvo a repetir, no tiene que ver con la inteligencia. Entonces, la comunicación asertiva va a ser bien importante para estos niños, adolescentes o adultos. Tenemos que entrenar a estos niños para que el análisis de sus conductas estén más en relación a su capacidad para resolver problemas, que se den cuenta de lo bueno que han hecho, de que lo que hicieron estuvo bien, y no se aferren a pequeñas fallas o pequeños detalles que al final no tienen importancia. Los niños con déficit de atención tienen esa tendencia. Nada me sale bien, dice, cuando en realidad hay cosas que han hecho muy bien. Y los padres con niños con déficit de atención no me deben dejar mentir. Cuando uno le dice a un niño con déficit de atención, pero hijo, mira, esto lo has hecho bien. Y él dice, no, pues papá, me equivoqué acá, todo me sale mal. Y no tiene capacidad de poder apreciar las cosas que realmente ha hecho bien. Entonces tienen que entender claramente y ponderar
las ventajas de una conducta productiva para poderlas volver a repetir. Tienen también estos niños que ser ayudados en descubrir cuáles son aquellos factores que lo estresan en su día a día, para que ellos tengan más control y el nivel de estrés disminuya o sea menor, ¿no es cierto? Porque así van a ser, por supuesto, más funcionales. Hay que enseñarles a priorizar, porque uno de los problemas de los niños con déficit de atención, de las niñas con déficit de atención, es que no pueden determinar qué cosa es importante versus no, que no. Y entonces ponen las cosas en orden, pero no en orden de importancia. Entonces hay que enseñarles ese proceso. Hay que enseñarles a jerarquizar. La estructura y el apoyo familiar va a ser importante. Los amigos también van a ser importantes. Hay que orientar a los padres sobre cómo manejar la crianza. Es muy difícil manejar, por ejemplo, a una niña con un trastorno por déficit de atención impulsiva e inatenta. Porque los padres van a comenzar a tener la sensación de que no importa qué les digan, nunca van a estar contentas. Y uno ya no sabe qué decir ni qué hacer, porque toda la intervención que hace uno siempre termina en una pelea. Entonces hay que entrenar a los padres para que tengan conocimiento de este proceso y puedan guiar a sus hijos de manera más adecuada. Entonces, eso transita por crear un clima familiar que sea más agradable, ¿no es cierto? Donde la agresividad no sea la característica, donde haya siempre la posibilidad de conversar, de ponerse de acuerdo. Los niños con déficit de atención necesitan estructura, pero no solamente estructura en relación a sus procesos educativos, sino también estructura en sus procesos emocionales. ¿Se dan cuenta? Y con esa estructura ellos pueden madurar su personalidad más rápidamente y pueden salir de las dificultades sociales que genera el trastorno por déficit de atención. Por último, hay que desarrollar canales saludables, ¿no es cierto? El niño tiene que tener una buena alimentación. Los niños con déficit de atención necesitan ejercitarse justamente para poder salir o librarse de la impulsividad, de la hiperactividad que genera este trastorno. El ejercicio va a ser maravilloso, por supuesto, para eso. ¿Eso cómo se llama? Se llama canalizar la energía. Hay que enseñarles a canalizar esa energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacia eso nos tenemos que dirigir. Entonces, podemos resumir. En realidad existe una diferencia en la incidencia del trastorno por déficit de atención entre niños y niñas. Pareciera que no. Pareciera que eso de 3 niños por una niña o 6 niños por una niña estaría más en relación a las características sintomatológicas predominantes en la niñez. Hemos visto que hay más probabilidades de tener niñas con déficit de atención inatentas. Hay más probabilidades de tener niños con déficit de atención hiperactivo e impulsivo. Y esa diferencia parece ser crucial para que haya una menor capacidad de poder ubicar a una niña con déficit de atención en el colegio o en la familia. ¿Por qué les digo que es importante conocer esto? Porque el déficit de atención tiene un proceso, ¿no es cierto? Muchas veces les he dicho que el problema del déficit de atención no radica tanto en que el niño atienda o no, o que tenga buen rendimiento escolar. Está en relación fundamentalmente a cómo madure sus procesos afectivos y de personalidad. Porque eso es lo que lo va a guiar después en el futuro. Eso es lo que le va a permitir tener empatía, socialización, tener capacidad de estar con los demás, poder mantener procesos de largo plazo, trabajo, pareja, familia, amigos. Entonces, contra más temprano se traten estos procesos, mucho mejor va a ser para los niños, pero mucho mejor aún para la familia, para poder atender, acoger y guiar a estos niños. Ese es el secreto y eso es fundamentalmente lo que quería participarles hoy. Pasa con frecuencia que algunos profesionales que se dedican a tratar niños con trastorno por déficit de atención erróneamente le dan más importancia al rendimiento escolar
que a los procesos emocionales de ansiedad y de socialización que pueden tener estos niños. Y estos síntomas que después se vuelven en trastornos comórbidos, ansiedad, depresión, aislamiento, pueden ser mucho más importantes que el rendimiento académico. Yo entiendo que como padres estamos convocados a darle a nuestros hijos un armamento adecuado para poder enfrentar la competitividad que se va a presentar en el futuro con respecto al campo laboral. Pero yo les aseguro que mucho más importante es que tengan capacidad empática y de socialización, porque eso va a asegurar cualquier proceso, no solamente en su funcionalidad, sino en el mantenimiento de este a largo plazo. Tienen que tener esto muy, muy presente. Observen a sus hijos y siempre recuerden, los hijos no son la prolongación de uno. Los hijos no necesitan lo que a uno le faltó. Los hijos necesitan lo que ellos necesitan. Tienen sus propias necesidades, sus propias expectativas, y hay que tomar atención a eso para poderlos ayudar con propiedad. Muy bien. Bueno, parece que hoy me emocioné con el tema. No ha habido mucha posibilidad de tiempo para las preguntas, pero creo que era importante que ustedes conocieran este proceso con contundencia de la saciedad, y les prometo que el próximo lunes vamos a dar más espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y puedan aclarar este y otros aspectos importantes. Ya saben ustedes, si quieren escuchar nuevamente esta conversación, pueden hacerlo a través del Facebook de Filarmonía. Va a estar ahí para que ustedes puedan con tranquilidad volver a repasar estas características y puedan ayudar a sus hijos con mayor propiedad. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana y nos encontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en nuestro programa Musicalmente. Se despide de ustedes el doctor Alberto Fernández. Que les vaya muy bien.